Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo número 33, del versículo número 1 en adelante. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar es la transformación. Hemos leído estos versículos ya que era necesario para que podamos nosotros a través de el estudio de esta oportunidad de los mismos, y que el Señor nos va a dar la enseñanza respectiva de los mismos, hoy nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible, ya que lo que para el hombre y la mujer como seres humanos muchas veces no se puede realizar, y para Dios no, porque recordemos que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Él conoce las debilidades y las fortalezas de todo ser humano, y por lo tanto definitivamente
lo reiteramos, lo que el hombre y la mujer no podemos hacer como seres humanos, el Señor sí lo hace. Y en este caso, para que haya una transformación desde el punto de vista espiritual y terrenal, nosotros sabemos que en este caso, como es desde el punto de vista espiritual y también terrenal por añadidura, estamos viendo el caso de un hombre malvado, perverso, que tuvo el privilegio de gobernar a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, ya que definitivamente, a pesar que Manasés era hijo de Ezequías, considerado uno de los mejores reyes que tuvo Judá, lamentablemente esa raíz de bendición que tenía Ezequías, Manasés su hijo no la tomó. Manasés conocía de Dios, sabía definitivamente que era Dios quien lo había puesto, mas sin embargo tuvo una época muy oscura. Recordemos que también en la historia bíblica y en la historia secular se consideran tanto a Manasés como a Acab los reyes más malos y perversos que tuvo Israel en conjunto, ya que definitivamente nosotros sabemos que debido a la división del reino de Israel, cuando se da la división se estableció, como también se le conoció, el reino del norte, que eran 10 tribus, las cuales su capital fue Samaria, y que en el principio del reinado de esas tribus fue el rey Jeroboam I el que hizo también pecar a estas tribus. Ya en los relatos bíblicos que hemos tenido, pues ya lo hemos estudiado. Y en el caso de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín formaron lo que también se conoció en aquel tiempo como el Reino del Sur, cuya capital era Jerusalén, al mando del rey Roboam, que era hijo del rey Salomón. Y definitivamente, en este caso, dentro de la lista de los reyes buenos que tuvo tanto el reino de Israel como el reino de Judá con Benjamín, figura Ezequías. Pero, como lo dijimos, esa raíz de bendición Manasés no la tomó. ¿Por qué? Porque Manasés sabía de Dios y se hizo hacer, en pocas palabras, fue un hereje. ¿Por qué? Porque él, todo lo que en la ley mosaica estaba estipulado que el pueblo de Israel no tenía que hacer, ritos paganos, idolatría extrema, las cosas de la oscuridad, esto lo hizo Manasés, y fue un hombre tan perverso que fue precisamente el rey Manasés quien mandó a asesinar al profeta Isaías. A través de la historia judía y la historia secular, sabemos que él lo mandó por órdenes expresas de él. Fue martirizado el profeta Isaías, por lo que en la historia judía y la historia secular se sabe, el profeta Isaías fue metido en un árbol. O sea, vaciaron lo que es un tronco y lo metieron ahí y lo aserraron. Mira qué tremenda muerte tan horrible que sufrió este siervo de Dios, el rey, el profeta Isaías, por órdenes expresas de Manasés, rey de Judá. Entonces, dice acá la palabra de Dios que en el caso de Manasés, él comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Es el rey que más tiempo reinó en lo que fue Judá.
y también lo que abarcó la región de las tribus del norte. Entonces, acá nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que él reinó 55 años, siendo el que más tiempo gobernó en Israel. Y dice acá también que aproximadamente a los 12 años de edad comenzó a reinar, muy jovencito. Más sin embargo, toda esta suciedad, porque no se le puede llamar de otra manera, abominación que hizo, lo empezó a hacer. ¿Por qué? Porque dice acá que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Recordemos que Dios le advirtió al pueblo de Israel que no se tenían que mezclar con las naciones de alrededor porque eran paganas, en donde se practicaban ritos paganos a potestades demoníacas. Se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo y todas esas abominaciones ante los ojos de Dios. Y esto contaminó precisamente al pueblo de Israel, porque muchos varones israelitas se mezclaron con mujeres de naciones paganas, y también mujeres israelitas se mezclaron con hombres de las naciones paganas, y eso hizo tropezar al pueblo de Israel en su mayoría. Y dice acá, porque Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. O sea, lo que es la idolatría en extremo. Y dice que también cometió un acto abominable, porque edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea, un sacrilegio. En el templo de Jerusalén, él edificó altares para demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Y dice acá que edificó también altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Eso es una profanación. Y mira, edificó, dice, y lo peor también, aquí en el versículo 6 dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Mira, no solamente la idolatría extrema, sino que lo peor, las cosas de la oscuridad. Y mira, esto de la idolatría, eso es abominación ante los ojos de Dios, porque en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo número 19 y versículo 4, la palabra del Señor nos dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nos habla claramente de las imágenes. Y también en el capítulo número 26 y versículo 1 de este mismo libro de Levítico nos dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y también en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 7 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto fue lo primero que este rey Manasés hizo, no solamente un sacrilegio, una profanación, sino el estar enfrentando a Dios a través de hacer estas cosas abominables. Y mira, lo que todos conocemos como la brujería, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, porque mira, le dio, dice acá en este versículo, que no solamente hizo esto, sino que también era practicante de los sacrificios humanos. Recordemos que también a través de la historia secular, principalmente lo que habla de la cultura maya, de los aztecas,
de los incas, ellos eran dados a los sacrificios humanos. Y acá dice la palabra de Dios que el rey Manasés, conociendo de Dios, mira, lo que en la Biblia se define a la persona que conoce de Dios y que deliberadamente y con conocimiento de causa, valga la redundancia, hace lo malo, es un impío. Y mira, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos. O sea, era dado a lo que le llaman hoy en día la astrología. Mira qué tremendo es eso. Y miraba en agüeros, dice, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos, o sea, a brujos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mira, con Dios no se juega. Las cosas de Dios son sagradas. Y alguien que conoce de Dios y que se dedica a hacer esto, que le pida perdón a Dios de corazón, que se arrepienta y que busque la gracia y misericordia de Dios, porque mira lo que hizo Manasés. Y luego dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Mira, definitivamente esto que hoy estamos leyendo acá, esto trae como consecuencia lo que es la separación del hombre con su creador, el hacer todas estas cosas abominables. Y dice acá, mira, y nunca más, cuando Dios dio su promesa que en la casa de Jehová, o sea en el templo, iba a estar su nombre perpetuamente. Dice acá, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Todo ello fue quebrantado por este rey Manasés. Y mira, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar lo bueno, Manasés, mira lo que dice la palabra. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mira, hay un refrán y que sale positivo en el mundo que dice que si la cabeza está mal, el resto lógicamente estará igual o peor. Si el rey, que era el que tenía que dar el ejemplo, estaba mal, hizo extraviar al pueblo de los caminos de Jehová. Y hoy en día sucede lo mismo, cuando hay algunos que hacen tropezar a muchos, ya sea a los que tropiezan por falta de conocimiento, por falta de fe, debilidad. Pero hay de aquel, como lo dice la palabra del Señor, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice. Y mira, acá dice que para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Al principio lo mencionamos. Dios, que conocía esas naciones paganas, por eso les advirtió al pueblo de Israel que no se contaminaran con esas costumbres, con esas naciones. Y fue lo primero que hicieron. Y dice acá que ellos hicieron peor que estas naciones paganas. Mira hasta dónde estaba llegando la pobreza espiritual del pueblo de Judá, y todo porque su rey era malo. El mal ejemplo, la perversión, la malignidad, casi llegando a un nivel de apostasía. Y mira, y dice acá, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Muchas veces el ser humano se pierde porque él mismo escoge su camino, porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, principalmente aquel o aquella que se dedica a hacer el mal en cualquier manifestación de la oscuridad. Siempre, cada día que amanece es una oportunidad nueva que Dios nos da a todos los seres humanos
sin excepción. Si en algún momento estamos caminando mal en la vida, principalmente si le conocemos a Él y aún sirviéndole, tenemos que recordarnos que separados de Él nada somos, y por lo tanto Él nos habla. Y ya no digamos aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios constantemente. A través de todos los medios el Señor está hablando, para que en aquel día nadie tenga el pretexto de decir nunca escuché, nunca me dijeron, nunca me enseñaste. Y acá siempre, cuando Dios va a hacer algo, ya sea un juicio, una corrección, antes de realizarlo, siempre habla, siempre advierte. Y esto fue precisamente porque en este versículo número 10 de este capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. La terquedad, la sordera espiritual, la ceguera, la dureza de corazón, la ignorancia, la incredulidad hizo mella en el pueblo de Israel, específicamente en el reino de Judá y de Benjamín, que estaban siendo gobernados por un rey perverso, como lo fue Manasés. Y mira, acá en el versículo 11 viene algo que nos vamos a centrar y que tiene relación en el tema, como lo es la transformación. ¿Y por qué? Porque dice acá en el versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mira, acá, como lo dijimos, Manasés fue advertido, pero no quiso escuchar el pueblo igual. Y por lo tanto, acá nos dice que fue llevado prisionero a Babilonia por parte de los generales del imperio asirio. En ese tiempo, según la historia secular, no a un 100% dan por sentado que haya sido en el tiempo del rey asirio Asurbanipal. Y otros, este acontecimiento, cuando fue llevado el rey Manasés a Babilonia, lo sitúan en el tiempo del reinado del imperio asirio del rey Asarjadón. Pero haya sido cualquiera de estos dos reyes, acá recordemos que en ese tiempo el imperio asirio hacía de las suyas con las naciones que conquistaba. Y era precisamente en ese tiempo que el imperio asirio gobernaba un territorio bastante extenso del mundo conocido de ese tiempo. Y por lo tanto, acá dice que fue llevado cautivo. O sea, fue una humillación. En la historia secular se conoce, en este caso del rey Manasés fue humillado de una manera pero terrible. Fue maltratado, fue conducido, fue avergonzado, no solamente delante de su propio pueblo, sino que en Babilonia. Fue confinado siendo un rey de un país, fue humillado grandemente. Y todo por su desobediencia. Todo porque él, conociendo de Jehová de los ejércitos, único y verdadero Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, él no le honró, no le dio gloria, no le siguió, no fue obediente al mandato de Dios que le había dado al pueblo de Israel, que se le rindiera toda la adoración y alabanza al único y verdadero Dios. Y mira, acá nos dice, acá en el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tuvo que llegar la angustia, tuvo que llegar la humillación, tuvo que llegar el extremo de sentirse perdido para que este hombre perverso se arrepintiera de corazón de sus pecados,
de todo lo malo que él, siendo rey de Judá, le había hecho al mismo pueblo, a su misma familia, a él mismo, pero sobre todo la ofensa que hizo a Dios con hacer todo aquello que Dios les había hecho que no hicieran. La idolatría en extremo, en rendirle culto a potestades demoníacas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. El edificar altares para estas mismas potestades. El darse a la tarea de meterse en las cosas de las tinieblas. Mira qué tremendo es esto. Y conociendo de Dios, porque él conocía de Dios. Y aquí lo está confirmando, porque dice acá que más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Si no le hubiera conocido, lógicamente si no le hubiera conocido, no hubiera orado a Dios. Mas sin embargo él conocía, y eso es lo importante. Mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien. Cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos de corazón, en un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, de todas esas cosas malas que hemos hecho, unos lógicamente peores que otros, pero al final Dios muestra su misericordia, su perdón hacia aquel o aquella que le busca de corazón, porque la misma Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mira, lo que está escrito, estos son versículos que definitivamente el Señor ha dejado escritos acá en su palabra para que el ser humano definitivamente se dé cuenta que mediante haya vida, siempre hay esperanza para reencauzar todo aquello que estemos haciendo mal. Porque dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, los versículos 6 y 7, son muy conocidos estos versículos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí se cumple la palabra. Aquel rey malvado se arrepintió de corazón, y dice acá que fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fue humillado de una manera, pero en la historia judía y en la historia secular lo narra, cómo este rey fue humillado, y ahí fue él corregido, y entendió, comprendió que separados del Señor nada somos. Y dice acá la palabra del Señor que Dios lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y mira, definitivamente, y por eso el título del tema, la transformación. Fíjate, cuando hay una transformación, lógicamente, lo vamos a poner rápidamente en un ejemplo práctico. En una casa hay varias opciones. Una reconstrucción, o sea que se va a hacer algo que sobre una base que ya está construida. Pero cuando es una transformación, todo, si es una casa con todo y el terreno, con todos los cimientos, se limpia totalmente y se vuelve a edificar. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Él nos va limpiando, nos va limpiando de todo aquello que no nos ayuda para el bien. Todo aquello malo, el Señor lo va limpiando y lo va limpiando, y cuando ya Él, en su misericordia y en su gracia, ve que aquel hombre o aquella mujer ya está limpia de todo aquello que le impide avanzar, entonces empieza una transformación, y eso es a través del Espíritu Santo. Y mira acá, cuando dice, después de que el rey Manasés fue restaurado, fue dado en libertad
y volvió a la ciudad de Jerusalén, fue puesto nuevamente en el reino, o sea, volvió a gobernar. Pero aquí ya viene lo hermoso, de aquel hombre malvado, de aquel hombre perverso, que hizo maldades en un extremo terrible, ya no fue el mismo. Y ese cambio fue para bien. ¿Por qué? Porque dice en este versículo número 14, dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Aquí nos habla desde el punto de vista terrenal, porque recordemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba en constante guerra contra las naciones paganas, o sea, sus enemigos, llámese los amonitas, edomitas, los amalecitas y todas esas naciones que siempre estuvieron al acecho por querer destruir al pueblo de Dios. Y entonces dice acá que asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Hubo un avivamiento espiritual. Siempre lo hemos dicho, que en un avivamiento espiritual no es solamente aquellas grandes multitudes de hombres y mujeres que se convierten al Señor, sino que también hay reformas desde el punto de vista espiritual. Todo aquello malo, todo aquello de la oscuridad que había hecho el rey Manasés, él mismo, ya después que tuvo un encuentro personal con Dios, que lo perdonó, que lo restauró. Y mira, él en el caso de Manasés volvió a gobernar, pero ya con diferente. Su mentalidad, su corazón ya no eran los mismos. ¿Por qué? Porque él aprendió la lección. Todo aquello malo que había hecho, principalmente de las cosas de la oscuridad y la idolatría extrema, ya no lo hizo. Lo erradicó. Y acá dice algo muy hermoso, porque dice que mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. O sea, él dio el ejemplo. Si antes él era un mal ejemplo, porque actuaba en una forma perversa, hoy fue diferente, ya transformado, porque mira, él no solamente fue restaurado, sino que fue transformado. Y mira, ya vamos a tocar a profundidad este tema de específicamente por qué le hemos puesto transformación. ¿Por qué? Porque dice acá, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos porque lo hacía para Jehová su Dios. Y definitivamente dice los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y a las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, dice. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, como lo dijimos. Y mira, cualquiera diría, bueno, este rey fue perverso, este rey merecía que lo quemaran, pero no. Siempre cuando Dios ve que el hombre y la mujer llega con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agrada a Dios, porque no importa qué pecados tan sucios que se hayan cometido, no estamos justificando lo injustificable, no, sino que a la luz de la palabra. Acá este es un vivo ejemplo de esto. Este hombre malvado, este hombre perverso, pero de verdad. Y ¿sabes qué es lo peor? Con conocimiento de Dios. Mas sin embargo, cuando fue puesto en angustia, él oró, él se humilló y se arrepintió de corazón. Y Dios lo perdonó y lo restauró.
Es que una restauración, por eso lo dijimos, empieza sobre algo que ya está, sobre unas bases, pero la transformación va más allá. Porque lo que antes este hombre malo, Manasés, rey de Judá, hizo, todas esas perversidades, esas abominaciones, esos sacrilegios que hizo en la casa de Dios. Mira, eso es tremendo. El estar consultando a espíritus, el estar metido en las cosas de la oscuridad, eso es abominación ante los ojos de Dios. Y este lo hizo. Y no lo hizo por ignorancia. Él conocía la ley, porque el papá de él, el rey Ezequías, como lo dijimos, considerado uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá, Manasés conocía de Dios. Y conocía porque cuando ya él fue restaurado y transformado, mira lo que hizo. Él mandó a quitar todo eso malo que había hecho, las imágenes, los ídolos, todo eso. Volvió a restaurar aquello que digamos, lo que estaba ahí en el mismo templo, lo quitó y lo restauró y exhortó al pueblo a buscar de Dios. Y entonces aquí mira, definitivamente esto nos habla del arrepentimiento, del perdón, de la misericordia que Dios tiene para el hombre y para la mujer, sin excepción. El rey Manasés, él fue transformado y fue transformado para bien. Y mira, la palabra transformación también se le conoce como metamorfosis. ¿Por qué? Porque lo que es una metamorfosis significa un cambio de forma. La naturaleza interna sale a la superficie. Recordemos acerca de esto y quiero que me pongas atención porque bíblicamente lo vamos acá a recibir la enseñanza. ¿Por qué? Estamos mencionando acerca de una metamorfosis, de una transformación. Y un buen ejemplo que va de la mano en el sentido para que lo entendamos bien es en el caso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos lo escrito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 9, que nos habla de la transfiguración que él tuvo. Acá en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 9, del versículo 2 en adelante, nos dice la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer más blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Aquí el Señor sufrió una transformación, ya que definitivamente acá el Señor, lo hemos leído, dice que sus vestiduras se volvieron tan blancas que no hay ningún lavador en el mundo que las haga tan blancas como en ese momento. Tanto Pedro, Jacobo y Juan le vieron cuando estaba hablando con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. Entonces allí el Señor Jesús tuvo una transformación, o sea, una metamorfosis. Entonces, ¿por qué al principio, cuando ya hablamos de transformación y lo que es la metamorfosis, o sea, un cambio de forma, o sea,
la naturaleza interna sale a luz. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, sus vestiduras tan blancas, ahí Él definitivamente tuvo una transformación. Y esa transformación o metamorfosis, ¿cuál es? Bueno, la metamorfosis fue gloria. ¿Y por qué gloria? Porque ahí tanto Pedro como Juan y Jacobo vieron sus vestiduras tan blancas. Y eso nos recuerda también el pasaje que más adelante el apóstol Juan tuvo, estando en la isla de Patmos, cuando vio al Señor también. Dice que su vestidura era tan blanca y sus ojos como llama de fuego. Entonces, acá nos damos cuenta que en el monte de la transfiguración, el Señor, su metamorfosis fue gloria, porque ahí se manifestó, porque dice que ellos también, en el caso de los discípulos, en la nube escucharon una voz que les dijo que debían de oír al Señor. O sea, un hincapié para que no le pusieran importancia a Moisés y a Elías en ese momento, sino que al Señor. Entonces esa metamorfosis que sufrió el Señor fue su gloria. Entonces, ¿por qué? Porque su naturaleza salió a la superficie. Y eso fue lo que hizo que los discípulos se sintieran temerosos. Ya nos imaginamos la presencia del Señor en toda su magnitud. Entonces, recordemos que lo que es una metamorfosis ya desde el punto de vista terrenal, para que sigamos entendiendo bien este tema, recordemos un ejemplo, el del agua. Recordemos que el agua se manifiesta en 3 estados, como lo es el líquido, el gaseoso y el sólido, y al final es agua. Y entonces, yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, ¿cuál es tu transformación? ¿Cuál es tu metamorfosis? O sea, ¿quién es tu metamorfosis? Bueno, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos hijos, y las que son hechas hijas de Dios, San Juan 1:12. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Ahí sufrimos una transformación. Porque somos hechos hijos de Dios. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, ¿quién es tu metamorfosis? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y Salvador y mora en nuestras vidas. Y mira, acá, en el caso del rey Manasés, él fue transformado. ¿Por qué? Porque en medio de su arrepentimiento, de su angustia, él se humilló ante la presencia de Dios y fue atendido, dice. Y por lo tanto, todo aquello malo que él hizo no fue ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y mira, lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, es un versículo que todos lo conocemos y lo hemos leído, pero nuevamente lo vamos a leer porque es algo que acá es una prueba irrefutable de lo que estamos nosotros hoy exponiendo. Porque recordemos que en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 1 y en los versículos número 16 y 18 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, y eso fue lo que efectivamente, fue lo que valga la redundancia, lo que hizo el rey Manasés. Él se arrepintió, se apartó y tuvo una transformación. ¿Por qué? Porque al final todo eso malo no fue ningún obstáculo para él, porque se arrepintió. Y nos damos cuenta que por la justicia que él hizo, él vivió y obtuvo misericordia, el perdón. Fue restaurado y transformado. ¿Por qué? Porque lo malo que él había hecho y pregonado ya no lo hizo y lo quitó. Entonces, nosotros recordemos que cuando llegamos a los pies del Señor, nacemos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso fue lo que pasó en el caso del rey Manasés, que él fue definitivamente, no solamente fue restituido a su cargo como rey de Judá, a su dignidad de rey. Y nos damos cuenta que, en pocas palabras, también el rey Manasés fue un impío. Él cayó de la gracia. Y el caer de la gracia y caer aún más en lo más bajo de hacer cosas que son abominación ante los ojos de Dios, eso definitivamente trae muchas veces destrucción a las personas cuando no se arrepienten de corazón. Mira, esto es un vivo ejemplo que Dios no hace acepción de personas y que no importa qué pecados tan sucios, tan asquerosos, discúlpame la palabra, o tan peores que se hayan hecho, pero si hay un verdadero arrepentimiento de corazón, el Señor nos perdona. Y lo digo con todo mi corazón, porque yo también tuve una vida muy sucia, un pasado de lo peor, y el Señor me perdonó, me restauró, y día con día el Señor va transformando todo aquello que nosotros por nuestras propias fuerzas humanas no lo podemos hacer. Él lo hace en nuestras vidas. Y te digo algo, así como en este caso, hoy en día, amigo y amiga, este mensaje no fue casualidad que hoy lo hayas escuchado. Es el Señor que te está hablando. Y así como lo hizo con Manasés, el rey más malo y perverso que tuvo el pueblo de Israel. Recordemos un caso parecido a este, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no conocía de Dios, pero cometió el error de enaltecerse, vanagloriarse, y por eso fue corregido por parte de Dios. Y dice que cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia alzó sus ojos al cielo y reconoció que el Altísimo es el que gobierna en los cielos y en la tierra, y que le da el poder a quien él quiere, y que quita y pone reyes, Nabucodonosor fue restaurado y Dios le concedió un año más de vida, y ese hombre cambió para bien. También tuvo una transformación. Manasés, él sí conocía de Dios, cayó de la gracia en pocas palabras, pero regresó a los caminos de Dios. Y si bien es cierto, posteriormente hubo consecuencias de todo eso malo que él hizo, pero ya no fue en el tiempo de él, sino que lamentablemente su hijo Amón, que le sucedió en el trono cuando él muere, hizo lo malo también. Pero en el caso de Manasés, él sí regresó a los caminos de Dios, porque definitivamente así lo dice acá la palabra de Dios, que él fue oído a causa de su angustia, de su oración. Dice
que él lloró ante la presencia de Dios. Aquel hombre se humilló. Es que mira, cuando llegamos angustiados, cuando ya no tenemos solución para los problemas y acudimos al Señor, definitivamente es algo tan especial. Porque dice acá, y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. O sea, él murió en paz y fue sepultado. Si bien es cierto, hubo dos contrastes, un legado negativo en su momento, pero un legado positivo. Y al final, lo que vale es lo que el Señor hace en tu vida, en mi vida y en la vida de toda la humanidad, cuando dejamos que el Señor Jesucristo more en nuestras vidas como Señor y Salvador. Amigo y amiga, no hay nada imposible para Dios. No importa qué pecados estés cometiendo, pero si te arrepientes de corazón, te humillas ante la presencia de Dios, le pides perdón de corazón, renuncias a tus pecados y te apartas de los mismos y le pides misericordia, clamas por misericordia, Él te perdona. El Señor abre sus brazos en amor, extiende su manto de misericordia y de justicia sobre todo aquel y toda aquella que le busque de corazón. Y hoy, mira, este rey, lo volvemos a reiterar ya en una manera de un resumen, hizo lo malo, hizo cosas de la oscuridad tremendas, con conocimiento de causa. Conocía de Dios, mas sin embargo las hizo. No tenía amor, temor de Dios no había en él, mucho menos amor al prójimo. Mas sin embargo, cuando se humilló, cuando fue puesto en angustia y fue corregido muy duramente por parte del Señor, recapacitó, reflexionó y fue restaurado y transformado. Hoy el Señor puede hacer lo mismo contigo, amigo y amiga. Hoy el Señor lo hace en nuestras vidas. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber compartido esta palabra. Sabemos lo importante cada día que busquemos de ti. Yo te pido con todo mi corazón que esta palabra, Señor, quede grabada y escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra, los hermanos y las hermanas en Jesucristo que conocemos de ti. Por aquel caído o caída de la gracia que anda haciendo peores cosas que estas, tócale su corazón, atráelos con lazos de amor y misericordia para que se reconcilien contigo y que tengan la plena fe y confianza plena en ti, que tú los vas a transformar. Amigo y amiga que no conoce de ti, Señor, yo te pido que les toque su corazón y que les enseñes verdaderamente que ellos han vivido en desobediencia, pero que hoy, si abren su corazón y te reciben como Señor y Salvador de sus vidas, Señor Jesús, tú vas a transformarlos y ellos serán luz para sus familias y para los demás. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra revelada que nos has dado hoy, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero gozo, privilegio en el amor de Jesucristo, el haber estado en esta oportunidad acá. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lonisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición y que sigamos adelante cada día. Y recuerda que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y mira, ¿cuál es tu metamorfosis? ¿Cuál es mi
metamorfosis es Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos y las damas son hechas hijas de Dios. Y hoy esa transformación, Jesucristo está en nuestras vidas. Que el fruto que nosotros demos sea frutos buenos para honra y gloria de Dios, del Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones.